Nuestra civilización contemporánea está convencida de que existe una diferencia fundamental, ontológica, filosófica, conceptual y operacional entre el hombre, la sociedad y la naturaleza. La ciencia de los servicios ecosistémicos tiene como objetivo último el demostrar, el aportar evidencia científica para reinsertar a la sociedad en su seno natural y borrar las barreras arbitrarias que invisibilizan la contribución fundamental que hace la naturaleza al bienestar humano. En esta presentación quisiera compartir algunos alcances conceptuales de la ciencia de los servicios ecosistémicos a fin de destacar su gran potencial epistemológico, científico y también político. Mi nombre es Luis Inostroza y soy investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Ruhr de Bochum, Alemania. La dicotomía en sociedad-naturaleza ignora los principios fundamentales que organizan el mundo natural y a los cuales todas las especies, incluyendo los hombres, necesariamente tenemos que obedecer. Esta separación arbitraria entre sociedad y naturaleza es el origen de la devastadora crisis ecológica de escala planetaria que estamos experimentando y que nos pone frente a un enorme desafío que requiere respuestas profundas, mucho más allá de las posibilidades que nos brindan las innovaciones tecnológicas. Nuestro desafío es ontológico, no tecnológico. En la mayoría de las culturas, el hombre fue creado por dioses a su imagen y semejanza, separado y distinto de las demás especies. Este privilegio creacionista produce tres tipos de distorsiones. La primera es que olvidamos que todo viene de la naturaleza, incluso las cosas más obvias. Hoy día hay niños en Europa, por ejemplo, que creen que la fruta y la verdura las fabrican los supermercados. La segunda es que nos hemos olvidado del hecho que nosotros mismos somos naturaleza. Por ejemplo, un ser humano tiene como promedio 2 kilos de bacterias en su organismo, que son fundamentales para nuestra sobrevivencia. Somos simbiontes bacterianos, embebidos en el mundo natural hasta la última de nuestras moléculas. La tercera es la separación arbitraria entre ciencias naturales y ciencias sociales. Esta separación hace que la economía desestime la gran mayoría de los objetos presentes en la biosfera y se concentre únicamente en aquellos aspectos que son directamente útiles, que han sido apropiados, valorados y que son posibles de producir. Este reducido ámbito de estudio de la economía deja al resto de los aspectos fundamentales para el bienestar humano fuera de la consideración económica neoclásica. Esto produce el grave problema que el capital natural tiene que ser destruido para ser considerado. Por ejemplo, los bosques no forman parte de ninguna contabilidad de riqueza reflejada en el PIB, sino únicamente cuando el bosque es talado y convertido en madera, momento en que deja de aportar un sinnúmero de beneficios que no se consideraron. La economía ambiental intentó considerar estos aspectos a los cuales denomina externalidades, expresión que refuerza su rol marginal en las funciones de producción económica. Así, por ejemplo, la mayoría de los efectos directos de las actividades económicas, el deterioro ecológico y la pérdida de biodiversidad son externos a la economía y por ende no fundamentales, fallas de mercado en el mejor de los casos. La economía ambiental opera además sobre el principio de sostenibilidad débil, donde el capital natural puede ser sustituido por otras formas de capital, como el financiero. Este marco conceptual, esta economización de la ecología, es la que permitió la devastación ecológica que presenciamos durante el siglo XX. En este contexto epistemológico, la misión de la economía ecológica es justamente lo contrario, el ecologizar la economía, el borrar la separación arbitraria entre bienes económicos y externalidades, para incluir todo lo que está en la biosfera en una sola ecuación, para lo cual utiliza los fundamentos y principios de la ecología de sistemas, inspirados en la tremenda contribución científica de investigadores como Odum y Georgescu Röntgen, y que jamás olvida que absolutamente todo lo que existe en el universo debe obedecer las leyes de la termodinámica y que nada puede ser contrario a ellas, ni siquiera el capital financiero y sus mercados. De esta forma,
La misión fundamental de la ciencia de los servicios ecosistémicos, amparada en el marco epistemológico de la economía ecológica, es el valorar la contribución invisible que hace la naturaleza al bienestar humano, y sin la cual ninguna de nuestras acciones humanas y económicas sería posible. La diferencia epistemológica entre economía ambiental y economía ecológica es fundamental para poder valorar la contribución de la naturaleza al bienestar humano, pues esta valoración debe ocurrir en un contexto donde valor y precio difieren en su naturaleza, pues como dice Antonio Machado, solo un necio confunde valor con precio. Esta equivalencia errónea, originada en el siglo XIX en las ideas de David Ricardo, para quien valor era igual a utilidad y por ende a precio, es todavía fuertemente abrazada por la ciencia económica y la economía ambiental. Una verdadera valoración del aporte de la naturaleza debe por ende dejar de concentrarse únicamente en el valor de cambio, el valor monetario, y abrirse al espectro completo de formas de valor presentes en el accionar humano. Desde el punto de vista operacional, la propuesta de los servicios ecosistémicos es entender, analizar y medir la contribución de los procesos naturales al bienestar humano de manera integral, sean estos directos o indirectos. Para esto existen hoy día dos conceptualizaciones ampliamente validadas y utilizadas. El modelo de cascada, que hace una abstracción de procesos ecológicos y funciones ecosistémicas que originan servicios que sostienen las formas de bienestar que disfruta la sociedad. La segunda conceptualización es más cercana a las ideas de Odum, donde los servicios ecosistémicos son, de manera explícita, siempre coproducidos por las acciones humanas y se originan en la interacción de cuatro formas de capital: el capital social, el capital individual, el capital construido, que interactúan con el capital natural para derivar servicios ecosistémicos. Como dicen los padres fundadores del concepto, una manzana en un árbol es capital natural, que debe interactuar con el capital construido, por ejemplo, un camino o una escalera, con el capital social, el conocimiento para conocer el momento de la cosecha, y el capital individual, la acción humana, para sacar la manzana del árbol, para solo en ese momento convertirse en un servicio ecosistémico. Los servicios ecosistémicos se han clasificado a priori en tres grandes grupos. El primero de ellos es el grupo de servicios de aprovisionamiento, donde se incluyen todos aquellos bienes que en la mayoría de los casos ya poseen un valor monetario. El desafío aquí consiste básicamente en identificar potenciales servicios de aprovisionamiento que no hayan sido todavía utilizados. El segundo grupo son los servicios de regulación, que corresponden a todos aquellos procesos naturales que benefician al hombre, como la regulación del clima, la infiltración y purificación del agua y del aire. Estos servicios son proporcionados por estructuras ecológicas específicas, lo que permite que se utilicen los conocimientos científicos disponibles en la ecología de sistemas para su identificación y cuantificación. Por esta razón, la ciencia de los servicios ecosistémicos ha avanzado muchísimo en la cuantificación de este grupo de servicios. Finalmente, está el grupo de los servicios culturales, donde se incluyen todas las interacciones de naturaleza inmaterial que benefician al hombre y que se originan en prácticas que dependen de estructuras ecológicas particulares, como por ejemplo la recreación, la admiración estética, la identidad cultural. Por su naturaleza híbrida, cultural, inmaterial, este tipo de servicios presenta grandes desafíos para su cuantificación, ya que deja inoperativa a la mayoría de las herramientas de la ecología de sistemas, requiriendo del aporte transdisciplinar de ciencias como la psicología, la sociología y la antropología, que en muchos casos aún no ha ocurrido. Los servicios culturales evidencian una dimensión muy poderosa de la dependencia hombre-naturaleza, que es fundamental en la comprensión holística de los servicios ecosistémicos. Una adecuada valoración de los servicios ecosistémicos debe ser holística e integradora y no, como muchas veces se malentiende, concentrarse en solo unos pocos servicios. Para esto es imprescindible utilizar sistemas de clasificación de los servicios ecosistémicos que estén validados. Hoy día existen únicamente dos sistemas de clasificación
que cumplen con este requisito. El sistema propuesto por TEB, The Economics of Ecosystem Services and Biodiversity, y el CISES, The Common International Classification of Ecosystem Services, que opera, como muestra la diapositiva, sobre una clasificación jerárquica de cascada, que identifica servicios específicos que comparten raíces comunes en términos de clases, grupos, divisiones y secciones. Una adecuada identificación de servicios ecosistémicos en un sistema socioecológico particular debe necesariamente revisar el amplio espectro de posibles beneficios. En esta tarea, el sistema CISES, en su versión 5.1, puede ser de gran ayuda. Como la razón última de ser de la ciencia de los servicios ecosistémicos es el evidenciar la contribución invisible de la naturaleza al bienestar humano, la identificación integral de servicios es una condición necesaria, pero no suficiente para lograr este objetivo. Es necesario medir estos beneficios de manera biofísica, tarea que puede ser sólidamente construida utilizando los diagramas energéticos de la ecología de sistemas. En palabras de Odum, primero se hace el diagrama energético y luego se pueden escribir las ecuaciones. Estos diagramas hacen operacionalmente muy claro la manera específica en que las acciones humanas se inscriben dentro del funcionamiento de los sistemas naturales y sus procesos ecológicos. Ciertamente es posible identificarlos y medirlos, pero claramente es un sinsentido el pretender sacarlos de su contexto para evaluarlos de manera individual, como hace la economía. Conceptualizar procesos y beneficios utilizando la ecología de sistemas y la economía ecológica es ecologizar la economía, volverla al seno de la naturaleza desde donde se alejó en el siglo XIX de la mano de los economistas clásicos. Un último aspecto fundamental en la consideración de los servicios ecosistémicos es la inclusión de sus contextos geográficos y temporales específicos, donde su creación y distribución ocurre de manera particular en una gradiente ecosistémica que refleja formas contexto específicas de utilización del entorno. Esta característica produce tres desafíos que toda evaluación de servicios ecosistémicos debiera considerar. La primera es la identificación de las magnitudes de servicios ecosistémicos específicos en relación con la intensidad de usos del suelo, puesto que esta relación no es lineal, lo que significa que a ciertas intensidades de uso la provisión de servicios puede aumentar, para luego disminuir una vez que se han traspasado ciertos umbrales de intensidad de utilización. La segunda es que los servicios ecosistémicos siempre se agrupan y por ende es imprescindible identificar las sinergias y los conflictos, los trade-offs, entre grupos específicos de servicios. La tercera es que necesariamente no podemos tenerlo todo y por ende debemos elegir entre algunos servicios lo que beneficiará o afectará a otros. Esta decisión es siempre política, por lo cual debe incluir la participación de la ciudadanía, la que puede facilitarse y operacionalizarse mediante una adecuada valoración de servicios ecosistémicos que incluya el espectro amplio de esferas de valor presentes en sistemas socioecológicos particulares. Un grave problema hoy es que las decisiones se siguen tomando sin tener conciencia ni cuantificación de los servicios que se están perdiendo, sin que hayan sido muchas veces ni siquiera identificados, mucho menos valorados en la toma de decisiones. La separación entre sociedad y naturaleza que intenta vencer la ciencia de los servicios ecosistémicos no nos deja ver que todas las acciones que hacemos sobre el medio natural son acciones que finalmente nos estamos haciendo a nosotros mismos. Es muy arrogante pensar que podemos dañar a la naturaleza, pues al final la naturaleza seguirá aquí cuando nosotros ya no estemos para contarlo. Como dijo el jefe Pontiac, cuando la sangre de tus venas retorne al mar y el polvo de tus huesos vuelva al suelo, quizá recuerdes que esta tierra no te pertenece a ti, sino que tú perteneces a esta tierra. Muchas gracias.